Estados Unidos es el país más rico del mundo, y millones de personas están a un solo sueldo de perder su vivienda. La falta de vivienda aquí rara vez es repentina. Es silenciosa, compleja y fácil de ignorar, hasta que se vuelve inevitable. No empieza en la calle. Empieza con una inestabilidad que se agrava más rápido que la ayuda. Lo que se ve en la calle es solo el último capítulo. Y para entender por qué esta crisis sigue creciendo a pesar de todo el dinero, hay que ver cómo la gente cae en ella y por qué salir de ella cuesta más de lo que la mayoría puede permitirse. El primer paso hacia la inestabilidad. Lo primero que aprendes, si observas con atención, es que la falta de vivienda no es una condición única. Es una serie de situaciones inestables que comparten una verdad. No controlas dónde duermes y no puedes contar con un mañana seguro. Algunas personas están afuera, otras están dentro de edificios que no son realmente viviendas. Una persona podría estar en una cama de refugio esta noche y en la calle mañana. Una familia podría estar en una habitación de motel con sueldo semanal, con todo lo que posee comprimido en unas pocas bolsas, temeroso de que a la mañana siguiente se acabe el dinero. Un trabajador podría estar en un vehículo, despertándose antes del amanecer no por disciplina, sino porque el vecindario no lo ve allí. Esa invisibilidad no es casualidad. La gente se esconde porque la visibilidad puede ser peligrosa, puede provocar acoso, robo o la atención policial, puede generar el tipo de queja que te impulsa. Así, pues la crisis se propaga por capas. La calle es la última capa, no la primera. Existe también un segundo malentendido, y es uno de los más costosos. La idea de que se puede saber quién está sin hogar con solo mirarlo. En realidad, mucha gente mantiene una rutina. Siguen yendo a trabajar, siguen duchándose cuando pueden. Siguen intentando que sus hijos sigan un horario escolar. Su falta de hogar no es una cuestión de personalidad. Es un problema logístico que se ha convertido en un problema de supervivencia. Por eso, el recuento puede convertirse en una lucha. Si solo se cuenta lo visible, solo se cuenta a quienes ya han salido de sus escondites. Y cuando el público debate la magnitud del problema, los más vulnerables se convierten en tema de conversación en lugar de en seres humanos. La pregunta clave no es solo cuántos. La pregunta es cómo la gente cae en la trampa tan rápidamente y por qué salir puede tardar tanto. El otoño que parece un mal mes. La mayoría de las historias no empiezan con una persona que se da por vencida. Empiezan con alguien que intenta mantener todo bajo control mientras algo falla. Un trabajo cambia de horario. Un coche necesita reparaciones. Un casero sube el alquiler. Una relación termina. Un familiar se enferma. Ninguno de estos eventos es raro. Lo que sí es raro es tener suficiente dinero extra, suficiente tiempo extra y suficiente apoyo extra para absorberlos sin consecuencias. Cuando no hay un colchón, un problema se convierte en una cadena. La cadena es lo que la gente pasa por alto. El alquiler atrasado se convierte en cargos. Los cargos se convierten en un aviso de desalojo. Si un aviso de desalojo se convierte en una lucha por un nuevo lugar. Un nuevo lugar requiere costos de mudanza, verificación de crédito y un depósito que a menudo se siente como una puerta cerrada. Si no puedes entrar por esa puerta rápidamente, empiezas a quedarte con gente. Pero quedarse es frágil. Depende de la paciencia de alguien, del contrato de arrendamiento de alguien y de la vida de alguien. Se puede ver esto en la forma en que las personas hablan cuando están al borde del abismo. No dicen, no tengo hogar. Dicen, estoy indeciso. Dicen, me quedo con mi primo por ahora. Dicen, estoy ahorrando. Ese lenguaje no es negación, es esperanza. Es una persona que intenta mantener su identidad conectada con la estabilidad incluso cuando ésta se debilita. En algunas ciudades, la caída se produce más rápido porque el mercado está más activo y hay menos vacantes. En otros lugares, la caída se produce porque los salarios son bajos y los servicios son escasos. En cualquier caso, la matemática es cruelmente similar. Si no se puede pagar lo debido en el momento del vencimiento, comienzan las sanciones. Y una vez que comienzan, la subida se vuelve más pronunciada que la bajada. El otoño también roba más que un techo. Roba tiempo. El tiempo dedicado a llamar a los caseros, esperar en línea, solicitar ayuda y viajar por toda la ciudad para citas es tiempo no dedicado al trabajo. Los empleadores rara vez recompensan a una persona por estar en crisis. Lo castigan, a menudo sin querer, con la pérdida de turnos y empleos. Para cuando una persona llega a un refugio, si suele haber perdido semanas en la lucha invisible por sobrevivir. Por eso la crisis se siente repentina desde fuera y agotadora desde dentro. La barrera no siempre es el alquiler en sí. A veces es todo lo que precede al alquiler. La matemática de la asequibilidad. En muchas conversaciones, la gente reduce la vivienda a una sola cifra: el alquiler mensual. Pero el verdadero obstáculo es una acumulación de costos que llegan de golpe, justo cuando menos se puede pagar. Para acceder a una vivienda, a menudo se necesita el primer mes de alquiler. A menudo se necesita el último mes de alquiler. A menudo se necesita un depósito de seguridad. Es posible que se necesiten las tasas de solicitud.
Es posible que se necesite un comprobante de ingresos que cumpla con cierta norma. Es posible que se necesite un historial crediticio que asuma que nunca se ha tenido una crisis. Es posible que se deba pagar la activación de los servicios públicos. Y es posible que se necesite todo eso incluso antes de recibir la llave. Cuando alguien ha estado viviendo al día, esa acumulación no es un obstáculo, es un muro. Incluso si una persona trabaja, incluso si tiene ingresos, podría no tener la capacidad de ahorrar lo suficiente con la rapidez necesaria para cubrir el costo inicial. Y cada día que pasa sin una vivienda estable, gasta dinero de manera ineficiente. Mayores costos de transporte, mayor costo de la comida, mayor costo del almacenamiento, mayor costo del motel, costos de reemplazo cuando algo es robado o dañado. La pobreza es cara y la inestabilidad es aún más cara. En lugares donde se construyen nuevos edificios con rapidez, estos no suelen construirse para las personas más vulnerables. En lugares donde existen viviendas antiguas, estas suelen ser escasas y se compite por ellas. En ambos casos, el mercado actúa como un filtro que expulsa primero a las personas menos estables. Aquí también se forman los mitos. Alguien verá allí a alguien que vive fuera y dirá: ¿por qué no comprar un apartamento? Como si un apartamento fuera un producto que se puede adquirir con una compra rápida. Pero la vivienda no es como la comida. El sistema te pide que demuestres estabilidad antes de ofrecerte estabilidad. Distintas ciudades lo demuestran de distintas maneras. En un centro tecnológico costero, una persona trabajadora puede ganar un sueldo decente y aún así no tener posibilidad de conseguir un depósito. En una ciudad en crecimiento del cinturón del sol, los alquileres suben más rápido que los salarios y las familias se ven hacinadas en vehículos. En una ciudad postindustrial existen apartamentos, pero se descuidan las reparaciones y los desahucios se producen por pequeños atrasos, porque los propietarios también se ven presionados. Así que la pregunta es, si el acceso a la vivienda se ve obstaculizado por los costos iniciales y los estrictos requisitos, ¿a dónde va la gente? Muchos van al lugar que el público señala como la respuesta obvia, y luego descubren que una cama no es lo mismo que una vida. El precio de una noche bajo techo. La gente discute sobre los refugios como si fueran una prueba moral. No lo son. Los refugios son una herramienta, y como la mayoría de las herramientas, no funcionan bien en algunas situaciones y mal en otras. Un refugio puede salvar una vida. Puede ofrecer calor, comida y una noche más segura que la calle. Puede conectar a alguien con trabajadores sociales, documentos y servicios. Para muchas personas es el primer punto de estabilidad después de una larga caída. Y es importante decirlo claramente, porque quienes gestionan los refugios suelen trabajar duro bajo presión. Pero los refugios también conllevan desventajas que no se reflejan en los eslóganes. Muchos refugios operan con horarios que interfieren con el trabajo. Si tienes un turno de noche o de madrugada, el toque de queda y la hora de salida pueden convertir tu trabajo en un problema. Algunos refugios separan a los socios, otros no admiten mascotas, algunos tienen espacio limitado para tus pertenencias, lo que significa que podrías tener que elegir entre una cama y la bolsa que contiene tus documentos y tu única ropa de repuesto. La seguridad es otra cuestión que la gente duda en mencionar en voz alta. Dormir en grupo puede ser ruidoso y tenso. Las personas traumatizadas pueden tener dificultades para dormir en una habitación llena de desconocidos. Alguien con problemas de salud mental puede encontrar el entorno abrumador. Alguien que ha sufrido un robo puede temer perder lo último que posee. Y luego está el miedo silencioso que influye en las decisiones. Si dejas tu vehículo o tus pertenencias desatendidos mientras estás en un refugio, podrías perderlos. En algunos lugares, una persona que intenta hacer lo correcto puede salir y descubrir que su coche ha sido remolcado, o que sus pertenencias han sido trasladadas, o que el lugar donde durmió la noche anterior ya no es accesible. Por eso, algunas personas se quedan afuera incluso cuando hay una cama. No siempre es porque rechacen ayuda, sino porque calculan el riesgo con opciones limitadas. Una cama en un refugio puede ser un alivio. También puede sentirse como perder el control justo cuando el control es lo único que te mantiene funcional. En una ciudad con un sistema de albergues masivo, la escala crea otro problema: la burocracia. Las personas son categorizadas, esperan, las trasladan. Repite su historia a nuevos trabajadores sociales. El sistema puede parecer una cadena de montaje que no siempre lleva a un destino. Ahora bien, si los refugios son imperfectos y la vivienda está bloqueada por los costos, muchas personas encuentran una estrategia intermedia que parece casi normal hasta que se mira más de cerca. Una casa sin permiso. Desde lejos puede parecer que alguien simplemente está estacionado. De cerca es una casa entera condensada en un pequeño espacio móvil. Ropa doblada en contenedores. Comida guardada cuidadosamente. Un teléfono cargándose con una batería portátil. Una rutina meticulosa, diseñada para no llamar la atención. Vivir en un vehículo no es una sola cosa.
Puede ser un sedán con los asientos abatidos, puede ser una furgoneta con cortinas, puede ser un vehículo recreativo que, para algunos vecinos, parece un símbolo de desorden, pero para quien viaja en él suele ser la última plataforma estable que le queda. Lo mantiene cerca del trabajo, mantiene a los niños cerca de la escuela, mantiene a una pareja unida y mantiene viva a una mascota, evita que sus pertenencias se dispersen. Aquí también empieza el reloj diario de desalojo. Las normas que rigen las calles no se crearon para quienes tienen un refugio con ruedas. Los límites de tiempo, las restricciones nocturnas y el control del estacionamiento pueden convertir la supervivencia básica en un rompecabezas nocturno. ¿A dónde puedo ir sin que me multen? ¿A dónde puedo ir sin que me amenacen? ¿A dónde puedo ir sin que me remolquen? Las personas que tienen vivienda interpretan las señales como una gestión. Quienes viven en vehículos las interpretan como un riesgo. Una multa no es solo dinero, es un paso hacia una grúa. Una grúa no es solo perder el transporte, es perder el alojamiento, los documentos, los medicamentos y la posibilidad de conservar un trabajo. Y una vez que el vehículo es incautado, las multas pueden ser más de lo que una persona puede recuperar. Cada lugar gestiona esto de forma distinta. En la costa oeste hay barrios donde las filas de vehículos recreativos se convierten en un foco de tensión política, y la aplicación de la ley se produce en oleadas. En el noreste, las calles densas y la competencia constante por el espacio convierten la vida en vehículo en un patrón de movimiento constante. En regiones más cálidas, los grandes aparcamientos se convierten en campamentos no oficiales hasta que las quejas alcanzan un punto crítico. El debate público a menudo se centra en la visibilidad, basura, saneamiento, aceras bloqueadas y miedo. Algunas preocupaciones son reales y merecen atención, pero el error común es tratar la presencia de vehículos como prueba de que las personas que van en ellos son el problema, en lugar de como prueba de que el sistema de vivienda no ha logrado absorber el impacto. Las grúas llegan en minutos. Los expedientes se arrastran durante semanas. Esa discordancia convierte la supervivencia en castigo. Mudarse, pagar, perder el sueño, retrasarse. La acción rápida da buena imagen. La acción lenta salva vidas, porque se puede despejar un bloque en una mañana. No se puede reconstruir una vida tan rápido, cuando la supervivencia se convierte en una violación. En muchas comunidades, la situación cambia cuando los vecinos sienten que la situación se está volviendo permanente. La gente tolera la incomodidad hasta que se vuelve algo normal. Entonces aumentan las quejas, se registran las llamadas, se publican videos. La presión recae sobre los funcionarios locales con una sola exigencia: hacer algo. La frase «hacer algo» casi siempre impulsa el sistema hacia la aplicación de la ley, porque la aplicación de la ley se asemeja a la acción. Produce un cambio visible para mañana. Llegan las patrullas. Los equipos de saneamiento los siguen. Las grúas esperan cerca. Una fila de vehículos desaparece y la calle parece arreglada. Pero la desaparición es un truco geográfico. Los vehículos no se evaporan, se reubican. Se desplazan al siguiente límite industrial, al siguiente bordillo ancho, al siguiente lugar donde las quejas tardan más en formarse. Y al desplazarse, los riesgos suelen aumentar. Zonas más oscuras, menos baños, menos alcance, más peligro. Por eso, las medidas represivas pueden resultar satisfactorias para algunos residentes y devastadoras para quienes son trasladados. Desde el punto de vista del residente, y el barrio se vuelve más tranquilo. Desde el punto de vista del residente del vehículo, la estabilidad se desmorona. El sueño se fragmenta. El trabajo se vuelve más duro. El combustible se convierte en un gasto diario. Las reparaciones se retrasan. La deuda crece. Una sola multa comienza a acumularse en una serie de sanciones. El ciclo de cumplimiento de la ley también crea una extraña forma de invisibilidad. Una vez que las personas aprenden que la visibilidad conlleva castigo, se esconden con mayor agresividad. Rotan más. Evitan los servicios. Evitan los estacionamientos oficiales. Evitan a los trabajadores sociales, en quienes no confían. La ciudad entonces alega que no puede ver el problema con claridad, y la ciudadanía discute sobre las cifras, mientras el daño se profundiza en la sombra. En algunos lugares, las leyes sobre acampar en público o la obstrucción de aceras se aplican de manera que, en la práctica, criminalizan la existencia sin domicilio particular. En otros lugares, el enfoque es más laxo, pero sigue impulsado por el desplazamiento. Advertencias, órdenes de desvío, prohibición de estacionar fuera de este horario y control selectivo a raíz de quejas. Lo importante no es que el espacio público no deba tener reglas. La cuestión es que las reglas sin salidas crean una espiral. Si no puedes vivir legalmente en ningún sitio de noche, vivirás de todos modos, solo que en peores condiciones. Y esta perspectiva de cumplimiento también determina a quién se le cree y a quién se culpa. Lo que nos lleva a la parte de la historia que a menudo se tergiversa. ¿Quién recibe el primero un golpe y por qué no es al azar? Es fácil convertir la falta de vivienda en un estereotipo, porque los estereotipos son simples. La realidad no lo es.
Las familias son una parte importante de la crisis oculta. Muchos padres hacen todo lo posible para evitar que sus hijos caigan en las formas más visibles de indigencia. Comparten casa con familiares, se mudan de motel, mantienen a sus hijos en la escuela mientras viven con mochilas. Desde fuera, parece que se las arreglan. Por dentro, se balancean en un alambre. Las personas mayores son otro grupo que se ve empujado al límite por las matemáticas. Un ingreso fijo no les alcanza cuando sube el alquiler. Los costos de salud no esperan un mes mejor. Para alguien que ha trabajado toda su vida, la caída puede ser especialmente humillante, y esa vergüenza puede mantenerlos aislados. Y las personas con discapacidad se enfrentan a una barrera diferente: el tiempo. El papeleo avanza lentamente, las decisiones tardan meses. Las citas se programan con mucha antelación. Si no se mantiene una información de contacto estable, se pierden cartas y plazos. Entonces, el sistema te castiga por perder lo que nunca recibiste. Los jóvenes, especialmente aquellos que no pueden quedarse en casa de forma segura, suelen moverse a través de redes de couchsurfing hasta que éstas colapsan. Pueden evitar los albergues por miedo a la explotación o porque no quieren verse arrastrados a sistemas que no comprenden. Su situación de calle suele ser invisible hasta que se convierte en una crisis. A menudo se habla de los veteranos como si fueran el único grupo merecedor, lo cual puede ser injusto para todos. Algunos veteranos reciben servicios específicos, otros aún quedan marginados, especialmente cuando se trata de salud mental y adicciones. Pero la cuestión principal es que la falta de vivienda no es una prueba de fuego, es una prueba de estabilidad, y muchas personas no la superan cuando el margen desaparece. En todos estos grupos, el denominador común no es el carácter, sino la falta de protección. En cuanto esta protección desaparece, el sistema se convierte en una serie de barreras, de vivienda, de empleo, de documentación y de salud. Si se omite una barrera, las demás se complican. El público disfruta de la actuación. La gente necesita vías de acceso. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? La respuesta rara vez es drástica. Está organizada y por eso a menudo se retrasa. ¿Qué reduce realmente la indigencia? Las soluciones más eficaces suelen compartir una idea. Primero estabilizar, luego resolver. No porque la gente no necesite rendir cuentas, sino porque la rendición de cuentas carece de sentido cuando las opciones no son reales. La prevención es la heroína silenciosa. Pequeñas cantidades de dinero entregadas rápidamente pueden detener una caída antes de que se vuelva permanente. Ayuda con el alquiler por atrasos. Mediación entre propietario e inquilino. Ayuda de emergencia para la reparación de un coche que, de otro modo, provocaría la pérdida del empleo. Estas intervenciones pueden parecer demasiado simples, por eso se subestiman. Pero un pequeño puente en el momento oportuno puede evitar que una persona entre en la parte costosa del sistema. Para las personas que ya no tienen hogar, la reubicación rápida y la vivienda puente pueden marcar una gran diferencia. Un alojamiento temporal con mínimas barreras, junto con apoyo para encontrar una vivienda permanente, puede restaurar el sueño, la rutina y la estabilidad administrativa. Una vez que una persona tiene un lugar seguro donde quedarse, todo lo demás se vuelve más fácil. Conservar un trabajo, gestionar su salud, acudir a sus citas y ahorrar dinero. Para quienes tienen mayores necesidades, la vivienda con apoyo es crucial. Algunas personas no solo enfrentan alquileres altos, sino también discapacidades graves, enfermedades crónicas o traumas a largo plazo. Una unidad estable con servicios continuos puede reducir el uso del hospital, reducir los ciclos de encarcelamiento y brindarle a alguien una vida que no se base en la supervivencia de emergencia. Pero para los residentes de vehículos, un estacionamiento seguro y controlado puede frenar la fuga de pasajeros. La palabra clave es controlado. Un lugar autorizado con baños, servicio de recolección de basura, seguridad básica y reglas claras puede reemplazar la rutina nocturna de escondite con un lugar lo suficientemente estable como para que las personas trabajen y planifiquen. Pero un estacionamiento seguro debe incluir una salida, o se convierte en una sala de espera. Y luego está la base fundamental, la oferta. Suficientes viviendas que personas de diferentes niveles de ingresos puedan costear. Suficientes opciones para que un solo error no se convierta en una sentencia permanente. Sin oferta, cada programa se convierte en una pequeña isla rodeada de un mercado que empuja a la gente a la crisis. Este paquete no es un misterio. Existe fragmentado por todo el país. Lo difícil no es inventar soluciones. Lo difícil es construir la maquinaria política y administrativa para implementarlas a la escala que requiere el problema. Si existen soluciones, ¿por qué persiste la crisis? ¿Quién se beneficia de las aprobaciones lentas, la oferta limitada y las reuniones interminables? ¿Por qué se bloquea la solución? La escasez no es solo un resultado económico. A menudo está protegida por reglas, retrasos y puntos de veto que convierten la construcción en una batalla. En muchos lugares, las propuestas de vivienda se enfrentan a años de reuniones, demandas y rediseños. Cada proyecto se convierte en un referéndum sobre la identidad del barrio.
Quienes ya tienen vivienda suelen percibir las nuevas viviendas como una amenaza para el estacionamiento, la sobrepoblación escolar, el valor de las propiedades y la tranquilidad. Algunos temores son prácticos, otros son temores de estatus. En cualquier caso, el resultado es el mismo: retraso, reducción, cancelación. También existe una ilusión presupuestaria que moldea la política. La prevención se traduce en gastar dinero en personas que no sufren visiblemente. Los programas de vivienda se traducen en largos plazos y papeleo. La aplicación de la ley se traduce en acciones que se pueden filmar. Así, los líderes son recompensados por un control visible, incluso cuando este no reduce la falta de vivienda en general. Otro obstáculo es cultural. Mucha gente quiere creer que el trabajo garantiza la seguridad. La existencia de personas sin hogar que trabajan desmiente esa idea y implica una realidad más dura. La economía puede funcionar mientras deja a una parte de la población en situación de inestabilidad. Admitirlo requiere algo más que compasión. Requiere un cambio estructural, y el cambio estructural amenaza la comodidad. Aquí es donde la crisis se convierte en una actuación. Una ciudad limpia una manzana. Un campamento desaparece, los vehículos avanzan. El problema visible cambia, y las autoridades apuntan a la acción. Pero las matemáticas siguen vigentes. La gente sigue sin poder pagar el costo de entrada a la vivienda. Siguen sin encontrar alojamiento. Siguen enfrentándose a facturas médicas y crisis laborales. La actuación gana tiempo y la factura aumenta. En algunos lugares, el proyecto de ley se manifiesta como un cambio en la situación de las personas sin hogar. De vehículos a aceras, de ocultas a visibles, de dispersas a concentradas. En otros lugares, se manifiesta como un aumento del uso de urgencias, una mayor inestabilidad escolar y una creciente tensión entre residentes con y sin vivienda. Así que la encrucijada no es si se tomarán medidas, siempre se toman medidas. La pregunta es qué tipo de acción, una que reubique la crisis o una que la atenúe. Suscríbete para un análisis más profundo como este y comenta abajo qué deberían financiar primero las comunidades y qué debería dejar de financiarse para dar cabida a lo que funciona.